Bueno, lo primero tenemos que tener una posición de unidad ante las instituciones. Hay que acreditar que el Estado mexicano está formado por instituciones y que las instituciones tienen que dar respuesta a estos hechos de violencia, de rivalización del crimen organizado al Estado mexicano. Perfectamente claro que es rivalizar contra el Estado mexicano, no contra el Estado de Jalisco, que es donde se enmarca estos hechos. Así es que primero la unidad nacional en torno a las instituciones y de verdad esperar una respuesta que tenga, que esté elaborada con inteligencia sobre seguridad nacional, con fuerza, que pueda acreditar que el Estado mexicano y su poder de fuerza no ha sido rebasado. Porque tal parece que en zonas del país como Jalisco nunca se extinguieron los cárteles, sino se dejaron para que se fortalecieran, se reorganizaran y hoy surgen de manera con acciones de esta fuerza tan terrible. El diputado Manlio urge al Senado a que analice estas iniciativas que envió el Ejecutivo en materia de seguridad. Senador, perdón. Sí, bueno, es la posición que tuvimos que haber tenido los senadores durante el periodo ordinario, que no se diga que al Estado mexicano o a las autoridades le faltan instrumentos. Los instrumentos legales con los que hoy se cuenta son suficientes para combatir al crimen organizado, ¿sí? Que no se ponga énfasis en este tipo de cosas, porque entonces sí estamos ya queriendo generar posiciones políticas que no deben ser, no son las adecuadas. ¿Entonces le ha faltado audacia al gobierno actual para aplicar estas leyes? La autoridad, diría yo, para tener un término general, tiene los instrumentos legales para actuar. No le faltan instrumentos legales, ¿sí? Lo que tiene que tener una es estrategia y desde luego la capacidad de respuesta ante estos hechos o la capacidad para evitarlos. ¿Ha fallado esa estrategia, señor? Pues sí, no veo que haya una estrategia adecuada, exitosa en contra del crimen organizado y no lo digo por lo desarrollado en este gobierno, lo hablo por una década, por dos administraciones anteriores en las que se incubó esto que estamos hoy padeciendo. ¿Qué le sugiere entonces? Yo lo que primero establezco es la unidad en torno a las instituciones, en torno al Estado mexicano, para que podamos apoyar todas las acciones que se desplieguen en contra del crimen organizado. ¿Se ha hecho esto del mando único? ¿No ha sido suficiente? Mira, los mandos en muchos lugares ya tienen esa característica, ¿sí? Ya hay estrategias estatales sobre lo que hace el Ejército, la Marina, las policías federales, las policías estatales. Jalisco es un caso de estos. Así es que no porque se determine un mando único en la Constitución se va a resolver al día siguiente, porque lo que quedó pendiente y sí en el Senado, no por el PRD, sino lo dije yo hasta por el propio gobierno que no tuvo interés en construir una posición intermedia. A ustedes les consta cómo estuvo este asunto, ¿sí? Esto se trata de una reforma constitucional que para poder aplicarse tendría que traducirse en leyes secundarias. Así es que no se trata de falta de instrumentos legales, se trata de acciones concretas en contra del crimen organizado, acciones policíacas, acciones que tengan que ver con su confrontación y con su exterminio. ¿Lo calificaría como un estado de justicia fallido en México? No. No hay ningún estado fallido, hay que estar en torno a las instituciones. Bueno, lo que aquí se elevó es el tipo de armas que se utilizan para atacar el crimen organizado a las fuerzas del orden, el control que se tiene para desplegar en territorios muy amplios de entidades federativas o de varias entidades
acciones en contra de las fuerzas del orden, de rivalización, y aquí lo que necesitamos es acreditar que el Estado mexicano no está rebasado. El presidente del Senado expresa solidaridad con los elementos del ejército. Sí, expresa solidaridad y tengo confianza en que se van a desarrollar las acciones necesarias para ver pronto resultados en Jalisco y en muchos otros lugares. Oiga, senador, el jefe de gobierno tendría que dar a conocer un informe en qué estado se encuentra el metro por lo que pasó antier. Bueno, lo de antier al parecer fue un accidente y tiene que informarse con claridad. Si fue consecuencia de las granizadas y lluvia, que se diga. Si hay un estado de necesario mantenimiento que no se ha dado, pues también que se determine y que se diga. O sea, no esperemos una tragedia mayor y poder hablar de esto. Yo creo que hay que hablar con toda claridad de este incidente, de este accidente menor, pero que debe ser prevenido por acciones de atención al funcionamiento o de determinación de cualquier causa que lo haya motivado. Porque tendría que dar una explicación en qué se está canalizando el aumento que se dio al boleto. Bueno, también que se diga, si hay más captación de recursos en el transporte colectivo, que se diga. Nos vamos a encontrar que es un transporte subsidiado, en donde nunca lo que se paga por el traslado es suficiente para el costo de lo mismo, pero esos son los subsidios que la autoridad o que el gobierno de la ciudad, por cierto, con dinero también federal, otorga a los ciudadanos. Senador, en el tema de elecciones, el Senado ya hizo el trámite para enviar amparo electoral que solicitó el PAN, y cómo ve que haya estados que no hayan cumplido con la cuota para precisamente procesar las elecciones. ¿Cuotas para qué? Para procesar los apoyos que se deben entregar los estados al INE para procesar las elecciones. Bueno, el Senado ya envió, después de desahogar los procedimientos que la misma ley marca, para su substanciación, el JDC que promovieron senadoras y senadores del PAN. No estamos en falta. Se corrió traslado, se levantaron, se hicieron las publicaciones y se envió ya a la Sala Superior del Tribunal, ¿sí? Por lo demás, pues la autoridad electoral tiene que ir normando la participación de todos los partidos políticos en cada una de las etapas del proceso electoral. ¿Cuándo se envió, senador? Y también decía el senador Herrera que había solicitado al PRD sumarse a esta queja o denuncia. Bueno, no, esto es JDC, Juicio de Protección de Derechos. No son partidos políticos, son derechos ciudadanos. Entonces, bien podrían sumarse senadoras, senadores. No conozco el caso de haberse sumado o no haberse sumado. ¿Pero lo van a hacer o usted Bueno, sabe? cuando alguien sea invitado y lo suscriba, será así. No conozco que ha habido adhesiones, pero pues podría haber, ¿no? No las descarto también. Pues no, fallaron los acuerdos políticos aquí, ¿no? De la ronda cero a Pemex debido al conflicto de intereses y que hoy mismo el Senado informa que recibieron. ¿Perdón? Sobre la retención o suspensión de la ronda cero a Pemex por el conflicto de intereses que existe, ¿qué nos puede decir por parte del Senado? Bueno, yo creo que lo de la ronda cero son acciones que deben de llevarse a cabo porque están previstas en las reformas en secundarias en materia energética, que se desahoguen los términos que está previsto. Si hay conflicto de intereses, es bueno que se reconozca para que se regule, se evite y este proceso de implementación de la reforma energética sea exitoso y no se forme un fracaso. ¿Me decías algo, perdón? Sobre los acuerdos políticos que parece hoy fallaron, en donde el PRI se impone y solamente se discuten los temas que a ellos les interesan. Es un incidente de la sesión. La verdad es un incidente como muchos ocurren en las sesiones, solamente que pues debemos de marcar ciertas cosas para que esto tenga un buen cauce como siempre lo ha tenido. Gracias, senador.